Listo, mi hermano. Bueno, ya. Bueno, yo voy a empezar postulando que la escritura enseña a un único y soberano Dios unipersonal. Escuchen bien, unipersonal, no un Dios tripersonal. ¿Sí? Sabemos que la Biblia enseña a un solo Dios verdadero y la Biblia presenta a Jesucristo como el único, como el Dios verdadero. ¿Sí? La Biblia dice en 1 Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna, y ya sabemos que no pueden haber varios dioses verdaderos. Voy a citar Isaías 45:5, donde dice, yo soy Jehová. ¿Sí? Yo soy, esta palabra yo soy, es la palabra hebrea, ani, está en primera persona singular, y aquí, en este texto, podemos notar que el sujeto que está hablando se está identificando a sí mismo como un alguien. Dice yo mismo, ¿sí? Si hubiesen varios allí en este Dios que se está presentando, sencillamente diría nosotros Jehová, pero dice yo, primera persona del singular, primer punto. Jehová o Jehová o Yahweh significa el autoexistente, o sea, hace que el nombre sigue siendo singular. El autoexistente, el eterno, ¿sí? El eterno o el Señor. Entonces aquí tenemos que este Jehová, que se identifica como el único Dios, está en singular, se está llamando a sí mismo el eterno, el autoexistente, y aparte de eso dice ninguno más hay. No hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. Entonces, este Dios que se está identificando a sí mismo, y en el hebreo allí la palabra que aparece para ninguno, allín en el hebreo, significa sencillamente que no hay ningún otro, es una palabra absoluta, ninguno, ¿sí? Entonces, este único Dios ya vemos que se está identificando como el único y dice que fuera de él no hay otro. O sea, hace que aquí estamos sentando la base fuerte y contundente para refutar con pura Biblia la doctrina de la Trinidad que presenta aquí el amigo Alexander Díaz. ¿Sí? Alexander Díaz tendrá que lidiar con estos textos porque él tendrá que demostrar que en este Dios que está diciendo que fuera de él no hay otro, subsisten tres personas divinas, lo cual no podrá en esta noche. Estoy sentando esto como base, ¿no? A ver, sigamos mirando, sigamos mirando. Ese único Dios dice que Él es nuestro Padre, ¿sí? Él es nuestro Padre y el pueblo de Israel lo identifica como el Padre, ¿cierto? Por ejemplo, en Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo. Mire cómo la Biblia sigue hablando en términos singulares. Él. Él te hizo y te estableció, ¿sí? Ok, se sigue hablando la Biblia en singular. Otro texto que podemos analizar para seguir mostrando que el Dios eterno es singular y no plural. Daniel 4:37. Nabucodonosor llama a este Dios el Señor, el Rey, el Rey. A ver, si este es el Rey, Daniel 4:37, vamos a leérselo textualmente. Son textos que de antemano refutan contundentemente la Trinidad. Vamos a leérselo. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Al Rey del cielo. Aquí, la Trinidad, una vez más, tiene que demostrar que esa palabra, el Rey, significa
tres que son un rey. Tampoco podrá. Y ya en el Nuevo Testamento podemos mirar que la Biblia sigue diciendo, en referencia al único Dios, 1 Timoteo 6:16, vamos a mirar por acá, 1 Timoteo 6:16, vamos a ver qué dice. Dice así, porque en el Nuevo Testamento sigue hablando de un único Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver jamás. A él sea la honra, imperio, por los siglos de los siglos. ¿Sí? 1 Timoteo 1:17, si no me equivoco, es el otro texto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Aquí al único Dios se le identifica una vez más como el Rey, al único. Esta palabra único, ya sabemos que es la palabra mono del griego, que sencillamente significa único, solo, mero. O sea, si es único, es único. ¿Sí o no? Entonces, la Biblia de antemano no le da espacio en esta noche a mi oponente para demostrar que en Dios o que el Dios de la Biblia sea varios. No, el Dios de la Biblia se identifica a sí mismo como un único y soberano. Ahora, podemos seguirme dando por acá. Ya dijimos que es un solo rey. Ahora vamos a mirar cómo la Biblia enseña que hay un solo Señor. Cuando la Biblia habla de Jehová, ¿cierto? Este título en el hebreo es el Adonai, que en referencia al nombre del Eterno es el Eyeh, Esher Eyeh, en Éxodo 3:14, significa el Señor. ¿Sí? El Señor. Y sencillamente el Señor se le presentó a Moisés y le dijo, ve y dile al pueblo, el Señor te ha enviado. Nuestro amigo en esta noche debe demostrar que allí ese Señor significa las tres personas divinas. O sea, no tendrá escapatoria en esta noche el amigo Alexander, por cuanto los textos que le he presentado claramente hablan de un alguien unipersonal y no tripersonal. ¿Mm? Y no tripersonal. Entonces, tiene que demostrar que Señor significa tres, tiene que demostrar que cuando se habla del Rey significa tres, tiene que demostrar que el autoexistente significa tres, ¿sí? Tiene que demostrar que el Rey significa tres, etcétera. Creo que no podrá en esta noche el amigo Alexander Toro. Alexander Díaz, perdón. Vamos a llamarlo con respeto para que no hayan inconveniente. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo me queda, mi hermano? Ahí está en pantalla 1 minuto y 10 segundos. Dejémoslo hasta ahí, hermano. Dejémoslo hasta ahí. Que entonces lo deja hasta ahí. Sí, Bueno, mi dejémoslo hermano. así. Listo, entonces voy a reiniciar acá. Y vendrían, ya estos serían los 10 minutos de Mano David Urrea. Ahora vendrían los 10 minutos de Alexander. Entonces, Mano David, si usted me puede colaborar con su micrófono, por favor. Y lo mismo Alexander, desde el momento que empiece, yo le voy a contabilizar y cuando falte un minuto, le voy a interrumpir para avisarle que le falta un minuto para terminar. Alexander, desde el momento que empiece a hablar, te coloco el tiempo. Ok, permítame un ratito para centrarme aquí en mis estudios. A ver. Ok, vamos a ordenar esto. Ok. Muy bien. Todos apoyen con su compartir, amados hermanos, que esto va a estar muy, pero muy bueno. Amén. Entonces, a ver, este es acá. Ok, perfecto. Espérate para acomodar aquí el celular. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Me escuchan? escucha, claro. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, mi postura, empiezo desde ya.
¿Ok? Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. Bendiciones. Bueno, en esta oportunidad se está llevando el debate, ¿ok? Entre un trinitario versus un trinitario. Un trinitario versus un unicitario, ¿ok? Bien, mi postura siempre va a ser que Jesús, el Hijo, no es la misma persona del Padre. Voy a citar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento haciendo concordancia con lo profetizado, haciendo referencia a la persona del Hijo de Dios. Primero, nosotros como trinitarios nunca enseñamos en lo absoluto que Señor significa tres. Mi postura siempre va a ser que Señor es una palabra singular, ya sea en la gramática, ya sea en el contexto bíblico. Bien, nosotros, bendito el nombre del Señor, como trinitarios, como hijos de Dios, podemos demostrar bíblicamente desde el libro de la profecía de Isaías, podemos demostrar con el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, ¿verdad?, que se cumple en Mateo capítulo 12, versículo 18 al 21. Voy a hacerlo de una manera más corta para que no me alargue en el tiempo. Vamos a citar Isaías 43, 10, ¿verdad? Gloria al Señor, versículos que hablan, bendito el nombre del Señor, del siervo de Jehová. Entrando en su contexto, eso lo podemos ver aún en el capítulo Isaías 44, capítulo 44, versículo 1 al 3 en adelante, que no hace referencia a la misma persona del Hijo, sino que hace referencia al pueblo de Jacob. ¿Por qué estoy citando esto? Porque bien claro dije que mi postura va a ser demostrar que Jesús no es la persona del Padre, ni está demostrado eso en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, dejando en claro que para nosotros los trinitarios, en todos nuestros debates, en todo libro de patrística, en todo libro histórico, en todo libro gramatical, por ninguna parte se ha dicho que Señor significa tres. ¿Ok? Bendito el nombre del Señor. Quiero hacer hincapié en esto de algo muy corto. Señor significa, gloria al Señor, gobernante o monarca. No significa tres. Bien. Nosotros, para pegarnos a esta doctrina bíblica que demuestra que Jesús no es la persona del Padre, sino la persona del Hijo, podemos citar Zacarías capítulo 9, versículo 9, Zacarías capítulo 11, versículo 4, Oseas capítulo 13, versículo 4 al 9, Isaías 45, 21, Isaías 52, 6, ¿verdad? Que por cierto, por ninguna parte en lo absoluto profetizan de un Padre viniendo en la manifestación como Hijo, sino que profetizan únicamente de la persona del Hijo de Dios, que hace cumplimiento en lo que dice, gloria al Señor, el libro de Juan capítulo 6, versículo 38, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Gloria al Señor. La pregunta que muchas veces se hacen, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús el Padre y el Hijo? ¿Es Jesús el Padre y el Hijo a la misma vez o es únicamente la persona del Hijo? Nosotros como hijos de Dios defendemos rotundamente que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que es el alfa y el omega, el principio y fin. Eso lo podemos detallar con Hebreos capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 1.8, Salmos 102, 26 al 67, etc. Nosotros creemos que el Hijo de Dios, bendito el nombre del Señor, al compartir la misma sustancia o la misma divinidad o la misma naturaleza con el Padre, Juan capítulo 10, versículo 30, lo hace, ¿verdad? Gloria al Señor Dios, no que sea otro Dios, sino que son el mismo y único Dios. Y bendito el nombre del Señor, la Biblia nos da testimonio en Mateo capítulo 9, versículo 4, Marcos 2, 6 al 8, Lucas 6 al 8, que Jesús, el Hijo de Dios, así como también el Padre, conoce los pensamientos, conoce el corazón. Hechos capítulo 1, versículo 24, oye a todos los que le oran, primera de Juan 5, 14 al 15, y eso no hace que sea la misma persona del Padre. Sabía la vida de la mujer samaritana incluso antes de conocerla, Juan capítulo 4, versículo 18, y eso no hace que sea la misma persona del Padre. Sabía dónde había estado Natanael incluso antes de que se vieran, Juan capítulo 1, versículo 46 al 50. El Hijo de Dios, nosotros creemos que el Hijo de Dios no es un simple ser humano. No creemos que el Hijo de Dios es un pedazo de carne, como algunos lo dicen o lo enseñan ignorantemente. No creemos que es una mera manifestación que usó el Padre para venir al mundo y mostrarse. Creemos que el Hijo de Dios es todopoderoso de principio a fin, tal como lo detalla Apocalipsis 1.8, Apocalipsis 11.17, Hechos 1.11. Creemos que el Señor todopoderoso es Jesús. Lo creemos, ¿verdad? Lo defendemos a capa y espada, y eso lo podemos acoplar con Apocalipsis 11.18. Es Jesús el Hijo de Dios, ya que quien juzga y pelea por nosotros es el Hijo. Apocalipsis 19:13. El nombre que es temido es el nombre del Hijo de Dios que fue dado por el Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. El Hijo es quien da el galardón. Apocalipsis 22:12. Y eso no lo hace que sea la misma persona del Padre. De Jesús, el Hijo de Dios, viene la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13. Jesús, el Hijo de Dios, bendito el nombre del Señor. Lo que estoy aquí usando es pura cristología.
Estamos haciendo un estudio prácticamente de Jesús. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es la persona del Hijo de Dios, no la persona del Padre, como muchas veces se ha enseñado dentro de la IPU. Bien, ese Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis 11:8. Bendito el nombre del Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Él como Hijo de Dios, aún siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Conoce nuestras obras, trabajo y paciencia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:13 al 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 2. Apocalipsis 3:8 al 15. ¿Conoce nuestros sufrimientos? Claro que sí. Así como lo hace el Padre, también lo hace el Hijo. El Hijo dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Así también las mismas obras que hace el Padre también los hace el Hijo. ¿Conoce nuestros sufrimientos? Claro que sí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Tiene el poder de poner y quitar iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Si ustedes se dan cuenta, estoy hablando únicamente de Jesús, de la persona del Hijo de Dios. Sabe todas las cosas, incluso cómo obra el diablo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Tiene poder para dar juicios. Apocalipsis 2, 16. Apocalipsis 2, 22 al 23. Apocalipsis 3, 19. Aquel verbo que fue hecho carne, aquel mismo verbo, aquel mismo Hijo de Dios que fue manifestado, aquel mismo Hijo de Dios que aparece con una ropa teñida en sangre, el verbo de Dios que juzga y pelea por nosotros. Tiene el poder para borrar nuestros nombres en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El Hijo de Dios es el mismo quien fue manifestado y eso da testimonio. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Primera de Timoteo 3, 16. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Primera de Juan 3, 8. Bien, nosotros como hijos de Dios confesamos y profesamos la única verdad bíblica. El Hijo de Dios, bendito el nombre del Señor, ascendió a los cielos y está en los cielos con su Padre, así como lo estaba antes. Génesis 1:26, Salmos 2:12, Proverbios 34, Jeremías 33:16, Proverbios 8:30. Si alguno lo duda, puede ir a buscarlo y se va a dar con una gran sorpresa. Zacarías capítulo 3, versículo 2, Miqueas capítulo 5, versículo 2, gloria al Señor, la cual nos demuestra la eternidad de aquel que viene a Judea, o aquel que nace de Judea. Juan capítulo 1, versículo 1, 2 al 18 nos demuestra claramente que el verbo de Dios es el mismo Hijo de Dios o el Logos que estaba en proston seón con el Padre. Ok, vuelvo y repito, estoy demostrando que el Hijo de Dios, una de las personas de la Trinidad de Dios, de la única deidad o divinidad, es quien se habla en el Antiguo Testamento proféticamente y se cumple en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Bíblicamente predicaron o dieron testimonio que Jesús era el Padre. Absolutamente no. Bíblicamente se ha demostrado en toda la historia, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, empezando por la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, Hechos 9:20, Hechos 8:37, Primera de Juan 5:12, Juan 5:13, Primera de Juan 4:15, Juan 3:18, Juan 20:31, Apocalipsis 2:18. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros los trinitarios, confesamos y a viva voz decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no la persona del Padre, porque eso nadie lo creyó ni lo defendió dentro del apostolado de Cristo. Bien, los discípulos exclamaron verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14:32, Juan 6:69. El centurión exclamó, en verdad, este era Hijo de Dios. Y eso lo dice Mateo 27:54. Los espíritus Un inmundos minuto. aún... Oh, perfecto, gracias. Los espíritus inmundos exclamaban, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3:11, jamás confesaron ni profesaron que Jesús era el Padre y el Hijo a la misma vez, tal como mi oponente está defendiendo. El endemoniado gadareno exclamó, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Marcos capítulo 5, versículo 7. Juan el Bautista testificó que Jesús es el Hijo de Dios, Juan 1:34. Marta creyó que Jesús es el Hijo de Dios, Juan 11:27. Natanael reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, Juan 1:49. El etíope creyó que Jesús es el Hijo de Dios, Hechos 8:37, Daniel vio a uno semejante al Hijo de Dios, Daniel 7:13, Nabucodonosor exclamó, veo a uno semejante al Hijo de los dioses, Daniel 3:25, Pedro reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, Mateo 16:15 al 16 y al 17. Me pasaría toda la noche citando bíblicamente, Antiguo y Nuevo Testamento, que Jesús no es la persona del Padre, sino la persona del Hijo. Gracias. Gracias, listo. Bueno, ya ahí culminaron su tiempo de tesis. Ahora vendría el tiempo de refutación. Entonces, hermano David Urrea, te va a tener sus 5 minutos de refutación. Y le agradezco a Alexander su micrófono, por favor. Y hermano David, desde el momento que usted empiece a hablar, yo le contabilizo inmediatamente el tiempo de su refutación, que serían 5 minutos. Ok, gracias. Bueno, voy a iniciar la refutación diciendo que desde el principio
el estimado amigo trinitario Alexander se refutó solo, porque ya él dijo que Señor significa uno solo, ¿sí? Uno solo. Y precisamente la Biblia llama al Dios eterno el Señor Jehová o Jehová de los ejércitos. Y cuando la Biblia habla de Jehová, ese Jehová dice, fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay otro Dios. Y los textos que le leí en Isaías 45:5 precisamente lo afirman. ¿Qué significa eso? Que si hay un solo Señor, ¿cierto? Un solo Señor, eso significa que ese solo Señor es el único Dios. Ahora, dijo que Jesús era llamado el Hijo de Dios. Claro que sí, sí es llamado el Hijo de Dios, pero como Dios, ¿cuál Dios vendría siendo? Sí es llamado Hijo de Dios, pero como Dios, ¿cuál Dios vendría siendo? Sería la pregunta para que esta noche el mundo trinitario se haga esa autoevaluación a su doctrina. Si Jesús es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo es Dios, ¿cuál Dios vendría siendo? ¿Sería hijo de sí mismo como el único Dios o es hijo de otro Dios? Esa es la pregunta que Alexander ahorita debe de analizar. ¿Jesús como hijo de Dios es hijo de sí mismo como el único Dios o es hijo de otro Dios distinto a él? Porque nosotros entendemos que Jesús, en cuanto a ser el Hijo de Dios, tiene como origen su propia divinidad, ¿cierto? Como origen tiene su propia fuente. Ahora, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es su padre? ¿Dónde está su padre? ¿Qué dijo Jesús? Jesús nunca dijo, no, es que el que me ve a mí está viendo a Dios el Hijo, está viendo a la segunda persona divina, está viendo a un segundo divino. No, Jesús dijo, el que me ve a mí está viendo al Padre. Juan 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, es claro y contundente que Jesús nunca se identificó como un segundo divino. Ahora también habló de la palabra, que la palabra era Dios el Hijo, que estaba ya con el Padre, pero precisamente en en Génesis capítulo 15, ¿sí? En el verso 1 dice que vino palabra de Dios o de Jehová al profeta, y la Biblia no enseña que esa palabra era Dios el Hijo. Por el contrario, enseña que era Jehová, y Jehová dice que fuera de él no hay otro. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí vemos que la palabra nunca fue entendida como Dios el Hijo. Pero cuando vamos a Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Allí no dice el cual siendo el resplandor del Dios Trino, ni el resplandor de las tres personas divinas. Porque ahí, ahorita mi oponente tendrá que demostrar que Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, es el resplandor de tres personas divinas. Es la sustancia de las tres personas divinas. Jamás podrá demostrar eso. Y en el Nuevo Testamento se sigue hablando de un solo Dios. Romanos 3:30, porque Dios es uno. Marcos 12:29, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor. Escuche bien cómo sigue diciendo, el Señor. Uno es, no uno son, como dice mi amigo por aquí. No uno son, es uno es. ¿Se da cuenta? Entonces, en una ocasión le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús dijo, he estado con ustedes tanto tiempo y no me conocen. El que me está viendo a mí está conociendo al Padre. Entonces, sencillamente Jesús nunca dijo que verlo a él o conocerlo a él era conocer a un segundo divino que tenían la misma sustancia con el Padre, o sea, un divino, o sea, un segundo divino. ¿Tiempo? Quedan 44 segundos. Ok, entonces, Pablo jamás enseñó que Jesucristo era otro divino. Pablo enseñó que hay un solo Dios y Padre de todos. Si Jesucristo es Dios y para Pablo solo hay un Dios, el cual es el Padre de todos, dígame si Jesucristo es ese Dios o Jesucristo vendría siendo otro Dios que no es Padre de todos. Primero los Corintios 8:4, no hay más que un Dios. 8:6, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, y dice quién es, el Padre. Gálatas 3:20, pero Dios es uno. Efesios 4:6, un Dios y Padre. Primera Timoteo 2:5, un Dios. ¿Listo? Tiempo. Gracias. Gracias, hermano David. Le agradezco por favor con su micrófono. Ya usted tuvo sus 5 minutos de refutación. Ahora vamos a escuchar los 5 minutos de refutación por parte de Alexander.
activa su micrófono y cuando empiece a hablar yo le contabilizo el tiempo. Ok, perfecto, muy bien. Voy con mi refutación. A ver, mi estimado Urrea dijo, la escritura enseña a un único y soberano Dios, ¿ok? En eso estamos de acuerdo, nosotros eso lo profesamos. Usted puede analizar empezando por la Biblia, ¿verdad? Patrística, ningún trinitario va a decir que hay tres dioses ni hay dos dioses. Siempre vamos a profesar que hay un único y solo Dios. Ahora bien, el punto esencial aquí es, ¿es unipersonal? Absolutamente no, y eso lo vamos a demostrar en el tiempo de preguntas. Con mucho gusto. Claro que no es unipersonal. Ahora, ojo, según el contexto. Por ejemplo, si hay un texto que dice, yo que hablo estaré presente, ese yo es una persona, primera persona del singular. Pero si el texto dice yo y él, ya no hay una persona, sino hay dos personas ya. Muy bien, eso es gramática. Ahora bien, nos citó primera de Juan 5:20, no hay, dijo, no hay varios dioses verdaderos, hay un solo Dios. Es que eso es doctrina trinitaria. Eso creemos nosotros, eso lo profesamos, eso lo defendemos. Durante toda la historia hemos defendido que no hay dos dioses ni tres dioses. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir con el cuento de los tres dioses? Nosotros creemos que hay un solo y único Dios. No hay dos dioses ni tres dioses. Me citó Isaías capítulo 5, versículo 5, si no me equivoco. Bueno, eso es lo que cité acá. Si fueran varios Jehovás, dijera los yo Jehová. No hay ningún otro Dios. Bueno, eso nosotros creemos, que no hay ningún otro Dios. No pueden haber más dioses, ¿ok? Porque eso sería politeísmo. Entonces nosotros no somos politeístas, nosotros somos monoteístas, en el sentido de que creemos en un solo y único Dios, indivisible, inmutable, ¿ok? Bien, dijo, tendrá que lidiar con esos textos porque tendrá que demostrar que el texto dice que sustituye tres personas. ¿Literales? Absolutamente no. Yo no tampoco me pueden demostrar un texto literal que diga tres manifestaciones del único Dios, ¿no? Eso no lo pueden demostrar. Yo creo que la palabra, ¿verdad? Subsisten, son palabras teológicas que se pueden usar dentro de un marco teológico, un debate teológico, que por cierto creo que no se está llevando de una buena manera, ¿no? En el sentido de los términos. Tendrá, ok, que lidiar, que sustituye el texto, ok. Utilizó Deuteronomio 32:6, yo creo que el estimado no entró en su contexto de Deuteronomio 32:6, de hecho, que el pueblo de Israel se había dado a varios dioses, se había dado al politeísmo, empezó a adorar falsos dioses, porque siempre reconocían que Yud-Hei Vahei, la persona del Padre, era literalmente la persona del Padre, no otro Padre, ¿verdad? Entonces, es ahí la cita que se da en Deuteronomio 32:6, no eres tu Padre que te creó, pueblo loco e ignorante, ¿verdad? Que sin embargo que pues el pueblo de Israel en algún momento le llamaba padre, pero después se olvidó y le llamaba padre a otra cosa que no era el verdadero Dios. Eso no cometemos nosotros. Nosotros sabemos quién es el Padre, sabemos quién es el Hijo y sabemos quién es el Espíritu Santo. Bien, citó Deuteronomio 4:37, algo así, no, Daniel 4:37, el rey dice, no los reyes, eso estamos de acuerdo nosotros. Uy, se me bajó la batería. Me citó también 1 Timoteo 6:16, vamos a leer 1 Timoteo 6:16 porque es un texto que me gustó de verdad. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 16, vamos a ver qué es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Dice lo siguiente, ok, el único que tiene inmortalidad, ok, centrémonos en aquel que tiene inmortalidad. Dice, el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible, o sea que nadie puede acceder a él, ¿ok? Que él no puede morir para nada. Perfecto. Dice Luto. que habita en luz inaccesible, o sea, nadie puede acceder a esa luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, o sea, presente. Ni ha visto tiempo pasado, ni puede ver tiempo presente. Por ende, eso destruye la doctrina sabeliana que profesa que Felipe vio al Padre y que los demás vieron al Padre. No, aquí me dice la Biblia que ninguno ha visto ni puede ver. O sea, ni en el pasado ni en el futuro. Entonces, ¿a quién vieron? A la persona del Hijo de Dios, que Juan 14:6 no absolutamente para nada demuestra que es la persona del Padre. Bien, ¿qué más me citó? Oh, ¿verdad? Y el texto sigue diciendo, al cual será la honra, el imperio sempiterno. Bien, perfecto. Si Jesús muere, entonces no es el Padre, ¿ok? Porque el Padre es inmortal, dice el texto que me citó el estimado. Dice... ¿Sí? ¿Terminó? Tiempo. Oh, ok, perfecto, perfecto, muy bien, Listo. gracias.
Ok, bueno, ya terminando los 10 minutos de tesis por cada uno y los 5 minutos de refutación, empieza el tiempo de preguntas. Será 1 minuto para preguntar, 2 para responder y 2 para refutar, que es lo más normal. Entonces, comienza el hermano David. Hermano David tiene su primera pregunta en 1 minuto, por favor. Ok, viene mi primer pregunta entonces para el amigo Alexander. Bueno, mi primer pregunta, teniendo en cuenta que en Isaías capítulo 45, el verso 5 y 6, el eterno, el único Dios, el que dice que no hay otro, ¿cierto? Que no hay otro, dice allí, no hay otro fuera de mí. Ese yo identifica, según la Trinidad, está identificando a un alguien tripersonal, o sea, se está identificando a 3 personas, sí o no y por qué. Adelante. Pregunta cerrada, Alexander. Sí, no y por qué. Ok. Trinidad no postula que ese yo sea tripersonal. ¿Por qué razón? Porque ese yo es primera persona del singular. Todo trinitario, y el estimado no me va a poder jamás demostrar un solo documento patrístico donde algún padre de la iglesia haya dicho, ese yo es tripersonal. Absolutamente no. Ese es un invento que lo está inventando mi estimado David Urrea. Nadie, ninguno de nosotros inventamos o hemos Mano dicho en Jaime, alguna que yo dije devuélvale que no. tiempo porque la pregunta fue cerrada y él debe decir primero si identifica a Dije un que alguien No, él le dijo tripersonal. que no, hermano David le dijo que no. No, estimado, dije que no, Sí, atención, porque si no se va a... él le Dije dijo que que no no. y ahí nomás argumenté por qué no. Sí, ok, entonces le doy los minutos. No, le dijo que no y le doy los No, minutos. no, ok, ok, dale. ya ¿La deja hasta ahí? Ok, listo. Entonces, hermano David tiene sus 2 minutos de refutación desde ya. Ok, gracias. Bueno, como ustedes acabaron de oír, amigo Alexander acaba de confesar públicamente que ahí en Isaías capítulo 45, versos 5 y 6, ese yo que se identifica allí no representa para nada o de ninguna manera la Trinidad, ya que él, ¿cierto? Y según lo que él acabó de decir, él y la Trinidad no postulan que en Isaías capítulo 45, 5 y 6, ese yo esté presentando 3 personas allí o un alguien tripersonal. Pero el problema es que ese yo está diciendo fuera de mí no hay Dios. Entonces aquí de antemano, el único yo que se está identificando allí está dejando de antemano cualquier otro yo aparte de él. Y ese yo es el Padre porque se está identificando como Jehová el autoexistente, el único Dios, el autoexistente, el Rey soberano, el Rey del cielo, el Padre que es identificado para Israel, el Padre según Deuteronomio 32:6. Ustedes pueden mirarlo. O sea, sé que aquí de antemano quedó totalmente devastada la Trinidad con esta sola pregunta. Totalmente devastada. Voy a dejarlo hasta ahí. Ok, faltaron 40 segundos. Entonces la primera pregunta para Alexander. Alexander tiene 1 minuto para hacerla, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, aunque el tema a debatir no es Trinidad en sí, ok, voy a hacer mi pregunta siguiéndole el hilo al estimado, ok, a ver, David Urrea. Mi estimado David Urrea, quiero que usted, ya que me citó un versículo y me habló de un yo que es gramaticalmente unipersonal, usando la gramática, ok, usando la gramática, ¿cuántos referentes hay usando la gramática en Mateo 28:19? Esos 3 genitivos articulados nos demuestran 3 referentes, sí, no y por qué. Esos 3 genitivos articulados en Mateo 28:19 nos demuestran 3 referentes, sí, no y por qué. Gracias. Ok, pregunta cerrada, hermano David. Sí, no y luego su por qué. Ok. Mi respuesta es no. Y le voy a decir por qué. Mi respuesta es no. Y le voy a decir por qué.
¿Por qué no está representando 3? Porque precisamente está apuntando a un nombre, está en singular. Si usted analiza allí, eis to onoma, sencillamente está en relación a el nombre, al nombre, ¿cierto? No a 3 referentes, a 3, digamos en este caso a 3 personas distintas. No. Ya sabemos que son 3 nombres comunes, ¿cierto? Nombres comunes, son 3 nombres comunes, pero esos 3 nombres comunes están apuntando a un nombre propio, ¿sí? Sí se está hablando de 3 nombres comunes, más no de 3 nombres propios, ¿sí? Entonces, los 3 nombres comunes están apuntando al singular, porque si estuviese hablando de 3 nombres literales, entonces estaría atropellando la misma gramática del texto, porque precisamente el texto está hablando, comienza con un singular, en el nombre. Si está hablando del nombre, entonces está refutando de antemano que se está refiriendo a 3 nombres, ¿sí? Entonces, sencillamente, ese texto no le sirve para apoyar allí a las 3 personas divinas que quiere presentar el amigo aquí, el amigo Alexander. Gracias. Ok, entonces le doy los 2 minutos de refutación a Alexander desde el momento que empiece a hablar. Ok, quiero citar algo. A ver, un ratito, permítame acá. Muy bien. Voy a hacer refutación a lo que dijo mi estimado. 1. Dijo que ahí se habla de 3 nombres comunes. Ok. Aunque yo no le pregunté sobre el término ónoma, yo le pregunté sobre los 3 genitivos articulados. Muy bien. A ver, gramaticalmente, el doctor Daniel Wallace, ¿ya? Gramaticalmente, el doctor Daniel Wallace, como siempre lo cito, al erudito en griego, ¿ya? Nos dice claramente, ¿ya? Exim 245-47, bien, voy a citar lo que tengo aquí en apunte. Si el nombre propio tiene el artículo es porque se trata de una persona bien conocida. Hay una relación gramatical para designar que el nombre propio es el objeto directo u otra función. Sin el artículo, la persona solamente es nombrada. Mi estimado, cuando hay 3 genitivos personales distintos, no se hace referencia a una misma persona. Se hace referencia a 3 personas distintas. Hay 3 sustantivos conectados por el copulativo K. Yo creo que usted lo debe saber, no creo que no lo sepa. Bien, quiero citar, como siempre lo he hecho para la gloria de Dios, ¿ya? Quiero citar aquí a Archibald Robertson, otro erudito en griego. Bendito el nombre del Señor. El bautismo en eis, aunque el tema no es el bautismo, yo no me voy a centrar en el bautismo, sino en los 3 genitivos personales distintos. ¿Ok? Ok. Dice, el bautismo en eis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad, se presentan objeciones, ¿verdad? Tal como mi estimado lo venía presentando, objeciones para evadir, ¿verdad? La realidad de estos 3 genitivos personales distintos citados ahí. Entonces, hay ciertas objeciones, dice el erudito Archibald Robertson. Dice, pero todas estas objeciones carecen de base. Bendito el nombre del Tiempo. Señor. Gracias, yo creo, muy bien, está bien, no hay problema. No, si quiere terminar la Queda idea no claro. hay ningún problema, la puede terminar la idea. Oh, ok, perfecto. Yo creo que más que cerrar una idea, queda de tarea para el estimado David Urrea y para todos aquellos que desconocen ese tema, pero creo que queda como tarea que aquí hace referencia a los 3 genitivos, no el término ónoma como tal. Gracias. Ok, hermano David tiene 1 minuto para su segunda pregunta desde ya. Ok, mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que bíblicamente solo hay un Dios verdadero, y Pablo dijo en 1 Corintios 8:6 que ese Dios verdadero es el Padre, y en Efesios 4:6 dice que un Dios y Padre de todos, dice Pablo. Mi pregunta es, Jesús siendo el Dios verdadero, ¿cierto? ¿Es ese único Dios verdadero? Espera, regálame un momentico. Ok, no hay problema. Sí, claro que sí. Todos los que están ahí, por favor, apoyen con su tap. Yo creo que eso ayuda mucho, ¿verdad? Dentro de lo que es, Ok. dentro de que es los live. No sé Sí, si entendió la adelante. pregunta. No sé si entendió la pregunta. No, si quiere la hace de nuevo, hermano David. Ok. Mi pregunta es sencilla. Teniendo en cuenta
que bíblicamente solo hay un Dios verdadero y es el Padre, Jesús, siendo ese único Dios verdadero, es el Dios de Efesios 4:6 y de 1 Corintios 8:6, que Pablo lo identifica como el Padre, sí o no y por qué. Pregunta cerrada, sí, no, y luego el por qué. Ok, absolutamente no. Y ahora voy con mi explicación. Es una pregunta sugestiva. No sé si alguno de ustedes conoce la pregunta sugestiva. Es una pregunta en la cual mi oponente está metiendo su doctrina de una u otra manera. Bien, él me citó Efesios capítulo 4 en adelante, Primera de Corintios capítulo 8 en adelante. Esos versículos por ninguna parte demuestran que el Hijo es el mismo Padre. Esos versículos están citando justamente, literalmente, a la persona del Padre, más no a la persona del Hijo como la misma persona del Padre. Por ende, mi respuesta es no, porque su pregunta es sugestiva. Su pregunta está suponiendo que en esos versículos está el Padre y el Hijo mencionado como la misma persona. Eso no dice el texto por ninguna parte ni dentro de su contexto. Por ende, mi estimado perdió su oportunidad en su pregunta. Gracias. No es ni otro Dios aparte, tampoco es la misma persona del Padre, sí el mismo Dios. Vuelvo y repito para cerrar esto mi respuesta. Sí es el mismo Dios, no la misma persona del Padre y del Hijo. Gracias. Listo. Hermano David, le coloco los 2 minutos desde el momento que empiece a hablar. Ok, bueno. Ustedes oyeron que él dijo que no era el mismo Dios, ¿cierto? El mismo y único Dios que Pablo presenta, ¿cierto? Pablo presenta al único Dios como el Padre. Al único Dios Pablo lo presenta es como el Padre. O sea, sé que aquí vemos claramente cómo el señor Alexander ya tiene dos dioses. Tiene un Dios que es el único Dios, tiene a Jesús que no es el único Dios verdadero que Pablo está presentando como el Padre, ¿cierto? Sino que lo tiene como un Dios que no es el Dios verdadero que Pablo está presentando. Ustedes se dieron cuenta, no es el mismo Dios, único Dios verdadero, el Padre que Pablo está presentando. El problema es que Pablo no dijo para nosotros, sin embargo, hay un Dios trino que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pablo no dijo eso. Entonces, de antemano, la Biblia es clara. Lo que pasa es que el amigo Alexander no acepta lo que la Biblia dice. Ahora, ¿enseña la Biblia varios dioses verdaderos? No. Si Pablo está diciendo que Jesucristo es el Dios verdadero, yo creo que Pablo está diciendo que Jesucristo es el Padre porque para Pablo no había otro Dios verdadero. A menos que ahorita el amigo Alexander nos demuestre que para Pablo habían varios dioses verdaderos. Para los trinitarios que están aquí en el chat abajo, por favor, para que ustedes revisen si Pablo o alguno de los apóstoles presentó a varios dioses que son verdaderos. O a uno que sí es verdadero el Padre y a Jesús que parece ser que para él Jesús no es el Dios verdadero. Dejémoslo hasta ahí. Listo, tiempo. Viene la segunda pregunta por Alexander. Tiene 1 minuto para hacerla. La segunda persona de la Trinidad hubiera dicho Jaime. Ok, no hay problema. Voy con mi pregunta, ¿ok? A ver, mi estimado David Urrea postula que el Emmanuel Dios con nosotros es el Padre, que el Emmanuel Dios con nosotros es Jehová Padre. Y él postula, ¿verdad? Espero no lo niegue, que María parió a Jehová, o sea, parió al Padre. Perfecto, se lo paso. Ahora voy con mi pregunta. Mi estimado David Urrea, ¿quién engendró, según Mateo 1:23, a ese Jehová Padre Dios, Emmanuel, con nosotros? ¿Quién lo engendró a ese Dios, Emmanuel, con nosotros, a ese Jehová Padre? ¿Quién lo engendró, por favor? Díganos. Gracias. Pregunta abierta, ¿no? ¿Quién lo engendró? Pregunta abierta. Ok. Listo. Bueno, Tiene 2 minutos, hermano David. como la pregunta es abierta, yo puedo explicarlo abiertamente. Primero, no fue engendrado el Dios eterno como el Padre eterno. No, como el Padre eterno, Él es el que engendra. Como el Padre eterno, Él es el Espíritu, y como el Espíritu, Él es el que engendra. O sea, no fue, digamos, como enseña la Trinidad, que fue la tercera persona la que engendró, ¿cierto? Fue la tercera persona la que engendró. Perdón, la primera persona, la Trinidad enseña que la primera persona, que es el Padre, es el que engendra, ¿sí? Pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que el Espíritu Santo engendró, lo cual se le presenta un problema grande para la Trinidad, porque entonces ya ahí no se sabe de quién es hijo, si de la primera o de la tercera, ¿sí? Pero para nosotros no hay ningún problema, porque para nosotros Jesucristo, siendo el único Dios, Él es el Espíritu eterno que lo llena todo, Él es el Espíritu, como el Espíritu Él es el Padre, de Él procede todo,
Del procede todo. Objeción, 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 mi estimado moderador, objeción. Mi pregunta es clara. ¿Quién engendró a ese Emmanuel, Dios con nosotros, que es Jehová el Padre? ¿Quién lo engendró según el texto? La pregunta es Según el abierta texto. y yo estoy Sí, dando la pero estoy explicación citando porque la lo que pregunta es abierta. céntrese en el texto. Céntrese en el texto. Bueno, Primero responda quién lo yo engendró dije que a lo ese que es Espíritu Santo engendrado del Padre. Ruach HaKodes, ¿sí? Que es el mismo Espíritu Sí, Santo, que es Jesús como el mismo Dios. sí, hay ¿Sí? una pregunta abierta y él lo dijo que es el Ruach HaKodes. Claro, claro. Entonces, Yo dije que el Ruach HaKodes, que es el Espíritu Santo, incluso en el griego aparece una palabra técnica allí que es la que significa procedente de, ¿sí? Procedente del Ruach HaKodes. Entonces, sencillamente Jesús como el Espíritu Eterno es la fuente, ¿cierto? El engendrador, pero como el Hijo del Hombre es el engendrado. Esa es mi respuesta. tiene 2 minutos entonces Alexander, desde el momento que comience a hablar. Muchas gracias. Bien, aquí tenemos al estimado diciendo que el mismo engendrado es el mismo que engendra. Y ojo, es la postura de él, porque para él no hay distinción personal, para él hay unipersonalidad. O sea, quiere decir que el que engendra es el mismo engendrado. O sea, a pocas palabras lo que nos está diciendo el estimado David Urrea es que se engendró a él mismo. Simple y sencillo. Ahora bien, cuando yo le volví a hacer la pregunta, ¿verdad? Mediante mi objeción, él dijo, pues el Espíritu Santo engendró a quién, pero mi pregunta fue, ¿quién engendró a ese Jehová Padre, que es el Emmanuel Dios con nosotros? Él dijo que el Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Entonces nos tocaría preguntarle, si el Hijo se llama Jesús y es engendrado, ¿cómo se llama el que lo engendró? Yo creo que esa va a ser la pregunta siguiente. Gracias, mi estimado. Ok, va la tercera pregunta entonces por parte del hermano David. Hermano David tiene 1 minuto para formular su tercera pregunta. Bueno, esto se puso bueno porque aquí tocó un texto que me gusta a mí mucho y mi pregunta va basada en el mismo texto. Teniendo en cuenta que usted dijo que yo he hablado allí de una autoengendración y que no es así, mi pregunta es, ¿el Dios que engendró en María, escúcheme bien, el Dios que engendró en María, es el mismo Dios Jesús, segunda persona divina de la Trinidad que está siendo engendrado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante. Ok, pregunta cerrada, sí, no y luego el por qué. No, y esa es otra pregunta sugestiva. Mi estimado está cometiendo muchas falacias dentro de sus preguntas sugestivas, porque desde el momento en que dice engendró la segunda persona que es Jesús, mi estimado, eso no enseña la doctrina trinitaria. Nosotros no creemos que Jesús engendra a Jesús, ni creemos que Jesús engendra a él mismo. Y como bien decía mi oponente, se habla de una procedencia. Quiere decir que el Hijo que nace, el Emmanuel, Dios con nosotros, procede del Espíritu Santo y eso no hace que el Espíritu Santo sea el Padre engendrando a la segunda persona de la Trinidad o que el Espíritu Santo sea el Padre. Absolutamente no, mi estimado. Y gracias por hacerme recordar esa procedencia. Mi estimado, yo le invito a usted a que no siga cometiendo esas preguntas sugestivas porque no le están ayudando para nada. Le pido por favor haga bien sus preguntas, porque si usted vuelve con las mismas preguntas, van a seguir siendo desbaratadas por mis argumentos. Gracias. Hermano David tiene 2 minutos para refutar desde el momento que usted empiece a hablar. Bueno, les cuento que esto está tremendo. Ahí la gente en el chat ya se está dando cuenta, e incluso alguien preguntó, ¿cómo así que un Dios engendró a otro? Bueno, ustedes lo oyeron claramente. El Dios que engendró en María no es el mismo Dios Jesús, segunda persona divina de la Trinidad. O sea, hace que un Dios de la Trinidad engendró a otro. ¿Se dan cuenta? Señores y señoras, aquí el señor Alexander Díaz Flores ha confesado su politeísmo abiertamente, porque es que cuando los trinitarios debaten con nosotros, siempre tienen que confesar su politeísmo, porque aquí es donde los ponemos a confesar su politeísmo, en este caso, eh, de la mitología griega, ¿no? Aquí es donde los ponemos a ver cómo un Dios engendra a otro Dios de la Trinidad, etcétera, etcétera. Pero ¿enseña eso la Biblia? ¿Enseña eso la Biblia que el Dios que engendró era un Dios distinto al Dios Jesús? No. Jesús como la fuente es el único Dios que engendra, pero obviamente en la condición de un hombre, Él es el engendrado. ¿Se da cuenta? Por eso ahí se destruye totalmente la supuesta coigualdad de la Trinidad. No hay más que un solo Dios. Y la Biblia dice
Él hizo la Osa, el Orión y los Pleiades, Job 9:8. Él solo extendió los cielos, etcétera, etcétera. Verso 9, verso 10. Él hizo la Osa, el Orión, etcétera. Él, no ellos. Aquí una vez más ya ha sido cafeteada la Trinidad. Ya refutamos al maestro de él, hoy estamos refutando aquí al discípulo, pero bueno, gloria a Dios que vamos en victoria. Gracias. Va la tercera pregunta de Alexander. Tiene un minuto desde ya. Perfecto. Siendo que el Espíritu Santo se llama Jesús, ¿cómo se llama el engendrado? Gracias. Esa es pregunta abierta. Sí, pregunta abierta. Ok. Pregunta abierta Sí, y fácil. quiero el nombre. Claro. Sí, El quiero el nombre es nombre de Jesús. aquel que es El nombre es Jesús. ¿Listo? Ok. ¿Está seguro? Claro. El nombre de quien engendra es Jesús. Ok. Tiene 2 minutos, hermano David, desde ya. No, Y el no, nombre yo del le pregunté. engendrado es Jesús. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Claro, porque es que el nombre, recordemos que Jesús es el nombre revelado para salvación y ese nombre no pertenece a ningún otro sino al Esher Eyeh, que es el eterno. Recuerde que el nombre revelado es el nombre heredado, ¿cierto? Si es heredado es porque pertenece a uno solo, ¿sí o no? Es heredado. Ese nombre ha sido dado a Dios manifestado en carne. O sea, hace que el nombre de Dios manifestado en carne, que es conocido como el Hijo del Hombre, como el Emanuel, es el mismo nombre revelado del cielo. Sencillo. ¿Por qué? Porque el Eterno había dicho en Isaías 45:23, a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará y confesará que ante mí se doblará toda rodilla, y eso lo vemos en Filipenses, donde dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. O sea, si el nombre de Jesús no es el nombre del único Dios del Padre, entonces tendríamos que el Padre tendría que doblar rodilla ante el nombre del Hijo. ¿Sí ven? Entonces, eso no es así. Esa es mi respuesta. Jesús es ese nombre. Alexander tiene 2 minutos de momento que empiece a hablar. Ok, perfecto. Vamos a seguir en el mismo texto. Siendo que el Espíritu Santo es el Dios Padre, ese Espíritu Santo Dios Padre engendró en su hija María, ¿sí o no? No, es tu refutación. Ah, ok, esa es mi pregunta, apunta bien, Urrea. Ok, Está perfecto. A ver, nervioso, mi está estimado dijo, nervioso. No, le no, voy a poner, estoy tan emocionado, estoy que estoy encantado de refutar no, esto. le voy a poner tu Bien, tiempo. Es tu refutación, 2 claro. minutos, dale. Oye, qué emocionado que estoy. Discúlpeme, ok, discúlpeme la emoción de tanta masacre. Perfecto. A ver, mi estimado dijo que el Espíritu Santo siendo Jesús engendró a Jesús. Aunque él diga que no hay dos Jesuses, él tiene dos Jesuses. ¿Por qué? Porque ahora dijo, hace unos minutitos atrás dijo, que ahí se habla de una procedencia. ¿Ok? Si se habla de una procedencia, Jesús procede de Jesús. Ahí tenemos al estimado que tiene a dos Jesuses, un Jesús procediendo de otro Jesús. Así me diga que es el mismo Jesús. Así quiera acomodarlo como quiera acomodarlo, con su respuesta anterior que me dio, se va a fulminar así suavecito. No necesito más palabras. Gracias por profesar a dos Jesuses. Gracias, mi estimado David Urrea. Ok, va la cuarta pregunta del hermano David. Hermano David tiene 1 minuto para formular su cuarta pregunta. Ok. Esta pregunta, hermanos que están en el chat, por favor graben porque esto va a ser sepulcral. ¿Sí? Esto va a ser sepulcral. Teniendo en cuenta, escuchen bien, teniendo en cuenta que en Romanos 9:5 a Jesús se le da este calificativo de bendito, o en el griego eulogietos, ¿cierto? En Romanos 9:5 se le da ese calificativo a Jesús, que es un calificativo que única y exclusivamente se le da al Padre. Mi pregunta es, ¿puede darme los textos donde a las otras dos personas divinas de la Trinidad, aparte de Romanos 9:5, a las otras dos personas de la Trinidad se le da este mismo calificativo de bendito, sí o no y por qué? Adelante. Ok, pregunta cerrada, sí, no, y luego el por qué. Ok, perfecto, muy bien. Un texto explícito que diga el Espíritu Santo bendito, no, no hay, ¿ok? Pero eso no hace que sean el verdadero Dios y la vida eterna. Por ejemplo, 1 de Juan 5:20 nos dice claramente, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Su pregunta, mi estimado, creo yo,
que se ha equivocado de hacerlo, porque yo no creo que por el hecho de que no se diga un texto, el Espíritu Santo bendito, no quiere decir que deje de ser Dios o deje de ser bendito. Yo creo que eso es algo ilógico. Una vez más, usted ha demostrado que su pregunta es una vez más sugestiva. Gracias. Arregle bien sus preguntas. Muchas gracias. Entonces, hermano David tiene 2 minutos para refutar desde el momento que empiece a hablar. Bueno, gracias. Aquí ha quedado demostrado que la Trinidad tiene dos que no son benditos y uno que sí. Claro, es que para la Trinidad no aparece la palabra griega eulogetos, ¿sí? No aparece, única y exclusivamente aparece para Jesús en Romanos 9:5. ¿Por qué? Porque allí en Romanos 9:5 se está declarando contundentemente que Jesucristo es el Padre. Categóricamente, no hay un trinitario, y puede traerme al erudito que quiera traerme, que me demuestre que aparte de este texto, ¿sí? Aparte de este texto, se le da a otra persona de la Trinidad este calificativo. A ver, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ese calificativo solo y exclusivamente se le da al Padre, ¿sí? ¿Dónde se le da? Le voy a citar unos textos aquí rapidito. Marcos capítulo 14, verso 61. Lucas 1:68, ¿sí? ¿Cuál más? Primera Pedro 1:3, entre otros, donde se le da ese calificativo al Padre. ¿Por qué se le da a Jesús en Romanos 9:5? Porque Pablo está demostrando categóricamente que Jesucristo, siendo Dios, es ese único Dios y Padre. Gloria al nombre del Señor. Una vez más, seguimos cafeteando a Doña Trinidad esta noche. Muchas gracias. Okay. Va la cuarta pregunta, Alexander. Alexander tiene 1 minuto para hacer tu cuarta pregunta. Ok, perfecto. Mi cuarta pregunta es esto. Ya que mi estimado David Urrea anteriormente dice pues que el Espíritu Santo, o sea, el Padre, es Padre de Israel, es Padre de todos y por ende llega a ser Padre de María, te pregunto, David Urrea, atento con mi pregunta. Siendo que el Espíritu Santo es el Padre y como Padre es Padre de María y el Padre se engendró él mismo sin ser otra persona distinta, ¿engendró el Padre Espíritu Santo en su hija María? ¿Sí o no? Gracias. ¿Sí o no? Okay. Pregunta cerrada, hermano David. Si no, luego el por qué. Ok. Si el Padre engendró en su hija María. Bueno, podemos decir que sí. Podemos decir que sí, porque María, sencillamente como hija de Dios, como hija del Altísimo, tuvo que haber sido lo que en ella es engendrado del único Dios y Padre. Porque si no fue engendrado del único Dios y Padre, entonces ¿de quién fue engendrado? Porque para ella, como judía, Jesús es su Dios y Padre. ¿Sí? Para María, como judía, Jesús es su Dios y Padre. Es una confesión de fe de los judíos. ¿No tenemos todos un mismo Dios? ¿No nos ha creado un mismo Padre? ¿Ah? Entonces creo que su pregunta ha sido desperdiciada, amigo Alexander. Si usted ahorita quiere decir que es que allí hubo, ¿cómo se llama? Incesto, entonces ya usted lo estaría tomando como algo sexual. Pero recuerde que lo que hubo allí fue un milagro. O sea, si el Dios eterno no tuvo relaciones sexuales con María. Si es a eso lo que tú quieres apuntar, amigo querido. Es un milagro. Por favor, amigo querido. Ojo con eso. Dios te bendiga. Okay. Vienen los 2 minutos entonces de refutación desde el momento que Alexander empiece a hablar. Muchas gracias. Ok. A ver. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez más hemos demostrado que con esta pregunta la unicidad sabeliana no tiene parte ni suerte en la Biblia. Mi estimado alegó, ok, que María parió al Padre y que el Padre se engendró él mismo. Y no solo eso, sino que el Padre, aparte de que se autoengendró, ok, cometió ese grave incesto, aunque él no lo quiera creer, pero lo demostró tajantemente eso. Ahora vemos al Padre, ¿verdad?, tomando a su hija para que por medio de su hija María, ¿verdad?, se engendre a él mismo, ¿verdad? Y a la vez, ese Padre que es Jesús, que engendra en María, siendo María su propia hija y a la vez su propia madre del Padre. Imagínense ese enredo doctrinal que tienen estas personas. ¿Se imaginan hasta dónde llegan, hasta qué límite llegan estas personas? Pero creo yo que esto ya está más que claro. Mis estimados, huyan de ahí, están a tiempo.
Gracias. Adelante con su última pregunta. Ok. Ok, Hermano David tiene un minuto para su última pregunta. claro que sí. Me dio pie para una pregunta. Le iba a hacer otra pregunta, pero le voy a preguntar ahí mismo. Teniendo en cuenta que Jesús siendo Dios, y como Dios sabemos que hay un solo Dios verdadero, ¿cierto? El cual ellos dicen, no tenemos todos un mismo Padre. Mi pregunta es, si Jesús siendo Dios, si Jesús siendo Dios es el único Dios y por ende debe ser el Padre, ¿cierto? Jesús como Dios debe de ser el Dios de María, perdón, ¿cierto? Jesús como Dios debe ser el Dios de María como el Hijo, no, perdón, Jesús como el Hijo de María, Jesús como el Hijo de María, Jesús como el Hijo de Dios es Hijo de María, ¿cierto? Jesús como Dios, ¿qué vendría siendo de María? ¿Sí? Jesús como Dios, como Hijo es Hijo de María, ¿cierto? Como Hijo de Dios es Hijo de María. Jesús como Dios, ¿qué vendría? No, esa pregunta no la voy a formular porque siento que no la he formulado bien. Vamos a replantearle otra pregunta. Esa pregunta vamos a replantearla para después. Más bien mi pregunta avanzada en el Espíritu Santo. ¿Listo? Va basada en el Espíritu Santo. Ok. Teniendo en cuenta que ustedes llaman al Espíritu Santo, y ahorita voy a replantear esta pregunta. Teniendo en cuenta que el Espíritu Santo para ustedes es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? La tercera persona de la Trinidad. ¿Puede decirnos, puede usted decirnos dónde se le aplica dentro del griego al Espíritu Santo el término prosopón para llamarle persona? ¿Sí o no y por qué? En el griego, por favor. ¿Puede mostrarme dónde se le llama al Espíritu Santo prosopón, persona o tercera persona? ¿Sí o no y por qué? Adelante. Ok, perfecto. Ok. Eh, Dale, ok, pregunta voy a cerrada, tomar. sí, no y por qué. Ok, no, mi respuesta es no. Ahora voy con mi argumentación. Ok, no es necesario que haya una palabra prosopon en el texto griego referente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la gramática, el término, el artículo el, que va justamente en Mateo 28:19, está en tercera persona del singular, ¿ok? Y está en un orden, ¿verdad? En la cual usted puede hallar ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? Tercer mencionado como el Espíritu Santo. Y gramaticalmente dice el doctor Daniel Wallace, si el nombre propio tiene el artículo es porque se trata de una persona. Mi estimado, cuando hacemos referencia al Espíritu Santo, gramaticalmente lleva artículos sin necesidad de que lleve el término prosopon. Por ende, sí, bíblicamente sí está comprobado que es una persona y que es una tercera persona del singular en cuanto al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso no hace que a pesar de que no lleve el término prosopon, no hace que no sea persona. Nosotros muy bien sabemos teológicamente por qué es que le llamamos persona al Espíritu Santo. Ahora bien, quiero citar algo, el Espíritu Santo bíblicamente es una persona porque tiene mente Romanos 8:27, tiene emociones Efesios 4:30 y tiene voluntad Gálatas 5:17. Si aún me queda tiempo, ¿cuánto me queda tiempo, por favor? 39 segundos. Uy, santo Dios. Ok, bueno, en los 39 segundos, Gálatas capítulo 5, versículo 19, a ver si no me da tiempo, a ver. Ok, 5:19 dice lo siguiente, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera, 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 etcétera. Ok, y después viene lo siguiente, pues haciendo del conocimiento de la voluntad del Espíritu Santo. Creo que no me va a dar tiempo, hasta ahí lo dejo. Gracias. Hermano David tiene 2 minutos para refutar del momento que empiece a hablar. Ok, ok. Bueno, aquí oímos una vez más cómo el amigo Alex tiene que reconocer que no se le llama prosopón al Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron ellos ese cuentazo que al Espíritu Santo se le llama persona? Bueno, según la erudición del maestro Alexander, ¿sí? Según las erudiciones de él, por el artículo, ¿cierto? Se determina si es persona o no. ¿De dónde sacó él esa idea? Que un artículo es para designar si es persona o no. Eso es un cuentazo, pero bien reforzado que se ha inventado. Ahora, amigo querido, mire, eso, el término persona, ni tercera persona aparece en la escritura para el Espíritu Santo.
Sí, y le voy a decir algo. No aparece en el texto griego quinta versión actualizada Sociedades Bíblicas Cristianas. No aparece en el texto griego de Tyndale House Cambridge. No aparece tampoco en el texto Receptus, del cual se tradujo la Reina Valera, como tampoco aparece en el texto griego Nestle Ala 28, edición 28. Entonces, ¿de dónde sacaron ustedes ese cuento, amigo? Menos mal que tuvo que reconocer que no existía. Le tocó inventarse una mentirota aquí, que por el artículo, que por el no sé qué. No, no venga a mentir aquí, amigo querido. Eso es una falacia que se han inventado ustedes de acuerdo al catecismo católico romano y le llaman al Espíritu Santo tercera persona cuando la Biblia no dice eso. O sea, una vez más has quedado pacateado. Gracias. Ok. Alexander tiene un minuto para hacer su última pregunta desde ya. Muy bien, perfecto. Ya que mi estimado lo felicito en primer lugar por usar el término prosopón para hacer referencia a persona y lo acepta desde el momento en que me hace la pregunta respecto al término prosopón para el Espíritu Santo. Bien, siendo que el Espíritu Santo es el mismo Padre, mi estimado, el término prosopón en el texto griego de Mateo 18:10, ¿a quién hace referencia? ¿Al Padre siendo el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿El término prosopón hace referencia al Padre siendo el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿En Gracias. Mateo qué? ¿En Mateo qué? Mateo 18:10. Muchas gracias. Ok. Vamos a leer Mateo 18:10 y allí dice prosopón en referencia al Espíritu Santo. ¿Vale? Mateo 18:10, vamos a mirar si allí dice prosopón en referencia al Espíritu Santo. Vamos a ver si es cierto. Porque aquí ustedes se van a dar cuenta las mentirotas del señor Alexander. Mateo capítulo 18, verso 10. Mateo capítulo 18, el verso 10. Por aquí está. A ver, permítame. Mateo capítulo 18, el verso 10. Ok. Aquí la palabra, mirad, dice, no menospreciéis, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que en los cielos los ángeles ven todos los días el rostro de mi Padre. El rostro de mi Padre. Ok. A ver, estimado Alexander, el rostro de mi Padre. La pregunta es cuál, que ya me olvidó hasta qué fue lo que me preguntó. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la Urrea, pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Porque no estaba me hagas, leyendo. Estaba por favor, no leyendo. me hagas perder mi tiempo. A ver, tú, mira, a ver, voy a formular nuevamente, por favor, mi tiempo, Sí, Jaime, por sí, sí. favor. Creo que mis preguntas Yo no estaba son. leyendo el texto. Dale. Sí, claro, sí, seguro. Ah, sí, claro. Ok, a ver, ya que tú me hiciste una pregunta respecto a prosopon, del Ujú, texto griego, el texto ujú. griego, ¿ok? Tú me hiciste una pregunta respecto a prosopon, donde dice que el Espíritu Santo es ahí va el término prosopon como Ujú. persona. O, por Sí, ende, me sí. preguntas por qué tú aceptas que prosopon hace referencia a persona. Bien, según el texto griego de Mateo 18:10, el término prosopon, que Mm. según también tú estás de acuerdo en que hace referencia a persona, ese término prosopon persona hace referencia al Padre siendo el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Gracias. Ok, pregunta cerrada, hermano David, sí, no, y luego el porqué. Ese término prosopón, si hace referencia al Padre, no, hace referencia al semblante del Padre, a la apariencia del Padre, etcétera. ¿Listo? Ese es el contexto, prosopón. Y dése cuenta que no está hablando del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo no se le llama allí prosopón. Démonos cuenta que el texto está haciendo referencia a la apariencia del Padre, ¿sí? Eso, al semblante del Padre. Los ángeles todos los días ven la apariencia del Padre, ven el semblante del Padre, ven la superficie del Padre, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que el texto, o el aspecto del Padre, la faz del Padre, todo eso es lo que está significando el texto. ¿Se da cuenta? Pero usted quería decir que ahí estaba hablando de Espíritu Santo de Ruach HaKodes, ¿no? El texto no está hablando, no está usando ese término, está hablando de, por ejemplo, en el hebreo creo que es Shekinah, ¿sí? En referencia al rostro del Padre, a la apariencia del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí su pregunta iba un poco descontextualizada porque obviamente ustedes conocen que allí no está hablando de Espíritu Santo, de Ruach HaKodes, está hablando de la apariencia del Padre, que incluso en el griego prosopon incluso también significa máscara, ¿sí? Entonces, mi amigo querido, esa es mi respuesta. Gracias. Ok, entonces, vienen los 2 minutos de refutación de Alexander del momento que empiece a hablar. Muy bien, mi estimado. Bueno, sentido pésame para la unicidad de la IPUC. Mi estimado dijo, cuando me hizo a mí la pregunta,
me hizo una pregunta respecto a prosopón, de la palabra griega que hace referencia a persona. Y yo le devolví la misma, casi la misma pregunta con el mismo término que hace referencia a persona. Él ahora me sale diciendo que ahora ese prosopón no hace referencia al Espíritu Santo, sino al Padre. O es que no el Padre era el Espíritu Santo, mi estimado Urrea. O es que no es que el Espíritu, ahora dejó el Espíritu Santo de ser el Padre para que solamente el Padre tenga apariencia, tenga faz, etcétera, pero no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Padre, mi estimado Urrea? Ah, se da cuenta que mis preguntas hacen y desbaratan su doctrina de una manera muy simple. Entonces, eso demuestra claramente que la doctrina unicitaria de la IPU no tiene base, ni pies, ni cabeza. Por ende, sentido pésame, mis estimados. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios los guarde. Que Dios los guarde de mis preguntas, porque verdaderamente son letales. Bueno, quiero agradecer, ya culminé con mi refutación, quiero hacer mi despedida, ¿ok? Jaime, por favor, dame tiempo, 1 minuto, no sé, 2 minutos. Ok, entonces habían que acordado 1 minuto para despedir. Sí, ok, O perfecto. vamos A ver, una quiero agradecer última. Ok, quiero O vamos agradecer una en primer lugar a última, Dios. Alexander. ¿Quieres una? Sí, ¿Quieres una vamos a última? una. Perfecto, Listo, vamos. listo. Vale, Vamos. una Pero yo última. tengo que irme, hermanos. Yo sí tengo que madrugar. Listo, tranquilo. Yo creo, hermano, que aquí ya finalizamos con esta y ya. ¿Listo? Es una sola pregunta. Sencilla. Si Dele la pues. aceptas, dale. Listo. Ok. Mi pregunta para el amigo Alexander es la siguiente, teniendo en cuenta que dentro de la doctrina de la Trinidad dice no creer en varios seres, ¿cierto? No creer en varios seres, sino en un solo ser, que el Dios de la Trinidad es un solo ser. Mi pregunta es, cuando muere el ser Hijo en la cruz del Calvario, ¿muere el ser Dios trino, sí o no y por qué? El ser, mire que la pregunta va basada en el ser, sí o no y por qué. Adelante. Ok, a ver, mi estimado. No, ¿por qué razón? A ver, te voy a ayudar, mi estimado. Creo que tú no conoces de la doctrina trinitaria. Cuando hacemos referencia a ser, ok, hacemos referencia a la esencia, a la naturaleza como tal. No que sea el ser, que digamos, un ser muy aparte de otro ser, no, mi estimado. Por ende, esa pregunta sugestiva no le sirvió, mi estimado Urrea. No. Dentro de la doctrina trinitaria, ser hace referencia a esencia. Por eso es un solo ser. ¿Sí me entiende? Entonces, no, quien muere es la persona del Hijo de Dios, sin que sea el ser de la Trinidad como tal. No, mi estimado, la Trinidad no muere. ¿Ok? Eso es, yo creo, mi estimado, por favor, no haga preguntas sugestivas, infórmese qué enseña la Trinidad de Dios, infórmese qué enseñamos nosotros en cuanto al término ser. ¿Ok? Gracias. Tiene 2 minutos, hermano David. Gracias. Bueno, entonces pareciera ser que para la Trinidad, el que murió en la cruz del Calvario, que es un ser, a menos que ahorita para Alexander el que murió en la cruz del Calvario no es un ser, ¿sí? No es un ser, señoras y señores. Negó que el que murió en la cruz del Calvario fue un ser. O sea, en la cruz del Calvario murió una esencia. Escuchen bien, señores, murió una esencia. Alexander ha negado en esta No, noche que en la cruz murió un ser. objeción. Yo no permito, mi estimado moderador, usted creo que es imparcial. ¿Escuchó usted que yo dije que murió una esencia? Lo Mi justo. pregunta No, fue, esencia no. No, espérate, deja que el moderador hable. ¿Escuchó usted, moderador, que yo dije que murió una esencia? No, yo no escuché esencia. Gracias. Por favor, David Urrea, no agregues palabras que no he dicho. Muchas gracias. ok, entonces, ¿qué murió en la cruz del Calvario, señor Alexander? ¿Murió un ser o qué murió en la cruz del Calvario? Porque esa fue mi pregunta. ¿Qué No, ya te murió en la respondí, mi cruz del estimado. Calvario, señor Alexander? ¿Murió un ser o qué No, murió en la cruz? ya te No, respondí, estimado. Es su por tiempo volviendo a favor, preguntar. por favor, responda la pregunta entonces, porque usted dice que no murió una esencia. Entonces, ¿qué murió en la cruz del Calvario? ¿Un ser o qué murió? Yo le pregunté si murió el ser de Ok. la Trinidad y usted dijo, no, no murió el ser de la Trinidad Ah. porque ustedes conocen, Exactamente, ¿sí? exactamente, porque ser dentro del marco teológico de la Trinidad hace referencia a esencia, ¿ok? Por ende, Ah, cuando hacemos referencia a que si murió el ser como esencia, absolutamente no. Su respuesta ya no, está yo no le desbaratada. pregunté el Su ser pregunta como está desbaratada, por favor. esencia, señor. No, Yo no no le le pregunté el ser respondí. como No le esencia. va a Yo le responder. pregunté si murió No le va a el ser responder. de la Trinidad. Es lo que pregunté. No, hijito. Pierdes tu tiempo, hijito. Dale con su refutación. Bueno, no quiso responder la pregunta, por lo que ustedes oyeron. O sea,
Yo le estoy preguntando si murió un ser en la cruz y dice que no. ¿Mm? Entonces, ¿qué murió en la cruz? ¿Mm? No, si no me responde, entonces no podemos seguir porque él debe responderme a mí si murió un ser, sí o no. ¿Murió un ser, sí o no, Alexander? ¿El que murió en la cruz es un ser, sí o no? Amigo, mira, yo voy a apelar a la verdad en estos momentos. El estimado moderador que está aquí sabe muy bien que ya le respondí su pregunta y su pregunta fue diferente a la que está preguntando ahorita. Por ende, ya le respondí. Haga su refutación que voy a seguir con mi pregunta. Gracias. Bueno, definitivamente veo ahí que el hombre no respondió de acuerdo porque no quiere responder, pero vamos a refutarle de igual manera. Pero no me interrumpa porque ahorita cuando yo estaba refutando, usted me interrumpió. ¿Listo? Ok, bueno. Yo Sí, pero no me pregunté, agregues palabras, ojo. escúcheme, yo pregunté que si en la cruz murió el ser de la Trinidad. Usted dijo que no. Si no murió el ser de la Trinidad, ¿qué murió? Porque el ser, cuando se habla del ser, se habla de alguien, ¿cierto? Se habla de una identidad, se habla de una criatura, de alguien que tiene existencia. Para este señor no murió el ser, sino que yo no sé entonces qué murió en la cruz, ¿sí? Yo no sé qué murió en la cruz para él. No murió el ser. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Y dice, no, yo no dije que murió una esencia. Entonces, ¿qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que murió si no murió el ser? Y el ser es algo que existe, ¿cierto? Según incluso la misma Real Academia Española, que lo pueden ustedes buscar, cuando se habla del ser, se hace referencia a aquello que es, a aquello que existe. Entonces, ¿qué murió en la cruz para este señor? ¿Ah? Totalmente negó que murió alguien en la cruz. Este señor negó que murió alguien en la cruz. Tiempo. Bueno, gracias. Ok, va la pregunta de Alexander. Ok, perfecto. Siendo que para usted únicamente el ser hace referencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo y que no hay tres personas distintas, por ende, Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, murió en la cruz. Ese Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Murió en la cruz. Ese Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Gracias. El hermano David, sí, no y por qué. Claro que sí. Mi respuesta es un sí en la condición de hombre. ¿Listo? Es un sí en la condición de hombre porque él muere como Emanuel. ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué hacer esa separación y en la cruz muere como Emanuel, como el ser manifestado en carne. ¿Se da cuenta? Teniendo en cuenta que la muerte no significa culminación de existencia, sino separación de lo material con lo inmaterial. En la cruz murió alguien, no murió un algo, como este amigo ahorita lo presentó. ¿Ah? Y se asombra, él se asombra, pero usted dijo que en la cruz no murió el ser. Dijo que no murió el ser. Entonces yo no sé qué fue lo que murió allá en la cruz de Calvario. Entonces mi respuesta es esa, amigo querido. Alexander, tus 2 minutos de refutación. Ok, a ver, mis estimados, todos escucharon que quien murió en la cruz murió el Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo la misma persona. Pero para arreglar este laberinto, mi estimado dijo, murió el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en sentidos claros, en su manifestación de carne. Mi estimado, ¿a poco usted no cree que esa manifestación en carne está el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Usted me dice, ok, es una separación, perfecto. Ok, perfecto, muy bien. Pero aquí estamos hablando de una muerte como tal. Ok, mi pregunta, usted debe saber escuchar muy bien. Mi pregunta fue directamente a la yugular, muerte. Murió para mi estimado David Urrea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis estimados, cuando Jesús estaba encomendando su espíritu, no se estaba encomendando a nadie según la postura del Señor David Urrea, sino que se estaba encomendando a él mismo, ¿no? Padre, que yo soy yo mismo, me estoy encomendando a ti mismo, mi espíritu que es el mí mismo. Imagínense la barbaridad que acaba de cometer. Mi estimado David Urrea, ¿para eso usted quería otra pregunta? No sea malo, ya no sea abusivo con usted mismo ni con su doctrina. Ok, hasta ahí culmino con mi refutación. Ahora sí voy a pasarme a despedir, por favor, moderador. Ábrame, por favor, el tiempo de despedida. 1 minuto de despedida desde ya. Gracias. Ok.
Muy bien, agradezco primeramente a Dios por darme la oportunidad de poder tratar de una manera muy respetuosa con el estimado David Urrea, con el estimado Jaime Rodríguez, ¿verdad? Este debate tan interesante. Yo creo que lo más interesante, siempre digo, son las preguntas y respuestas, ¿ok? Agradezco a los hermanos que hasta esta hora están acompañándome, ¿verdad? En este live, en este debate, que Dios les bendiga en gran manera. Dios bendiga a la familia también de David Urrea, de Jaime Rodríguez. De verdad, lo digo de todo corazón, a pesar de muchas cosas o inferencias que podemos haber tenido, se lo digo de todo corazón, Dios les bendiga, cuídense mucho y a seguir escudriñando la Biblia, porque en ellas, como dijo Jesús, parece que está, ¿verdad?, nuestra salvación. Aunque la salvación bien sabemos por la Biblia, que está en Cristo Jesús, Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, ¿verdad?, sino en Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gracias, bendiciones, me despido. Bendiciones Urrea, bendiciones Jaime. Gracias, Oye, gracias. Hermano Jaime, gracias por ayudarnos a moderar también este debate. Gracias, se alargó un poquito, pero bueno, gracias. Alexander, también gracias por participar de este programa. Sí ve que sí se puede conversar con respeto. Entonces, le felicito también. Gracias a los que estuvieron en el chat. El Señor les bendiga en gran manera. También a la familia de Alexander. El Señor les bendiga en gran manera y a toda su audiencia. El Señor les bendiga.